Bueno, estamos aquí con la Marti. Hola, Eh, Vamos a presentarle ahora la ayudantía 3 de macroeconomía. Como siempre, estamos la Marti y yo, el Mombi. Eh, de la hija, eso. Entonces, hoy tenemos para ver la materia, que van a ser precios e inflación. Vamos a ver algunos comentes, vamos a poner preguntas de análisis y ejercicios matemáticos. Y lamentablemente para ustedes esta ayudantía puede que sea un poco más larga que la anterior, ya que también tenemos que ver más materia, que es dinero y liquidez, y se va a repetir lo mismo, comentes, preguntas de análisis y ejercicios matemáticos. Creo que solamente hay un matemático. Bueno, ya vamos a ver. no hay matemático en dinero. Listo. Qué bueno para ustedes. Entonces, como precios e inflación. La inflación, eh, bueno, ya lo han visto, pero se divide principalmente en dos, que es la nominal y la real. La nominal tiene un valor monetario del PIB que se ajusta en un periodo de tiempo determinado. Y obviamente, como saben, no es un buen indicador porque es incompleto, ya que no considera ciertas cosas. Entonces, no lo hace muy ideal el análisis de, por ejemplo, igualdad, riqueza, distribución de riqueza, etcétera. Y bueno, tenemos dos formas de que el PIB incremente. Puede ser por precio o por cantidad. Y esto va a ser clave para ustedes. En la prueba van a tener que tomar una decisión y van a ver, les van a preguntar como cuál es la forma correcta de hacer aumentar el PIB. Y ustedes siempre tienen que hacer, decir, e incrementarlo por la cantidad, no por precio. Si el PIB incrementa los precios, eso es inflación y la gente se muere de hambre. Por otro lado, el PIB real se calcula a nivel de precios base, es decir, que se elimina el factor de inflación. Ya vamos a ver cómo van a hacer eso, es un spoiler de más adelante. Es una muy buena medida de la producción del país, aunque hayan cambios en el precio. Así que vamos a verlo con un ejemplo simple. Cámbiale, mija. Bueno, eh, tenemos entonces esta pequeña ecuación, ya que vamos a mostrar, son casi lo mismo, donde vamos a ver la sumatoria desde el año T, que van a ser los precios por la cantidad del año T, para el año nominal, y la sumatoria de los precios del año cero por la cantidad en el año T. O sea, como que si estamos analizando el año 5, vamos a ver los precios del mismo producto en el año cero versus la cantidad que tenemos en el año 5. Entonces, para ver la tasa de crecimiento del PIB, lo que realmente crece sin inflación es eh, el PIB del año final menos el PIB del año inicial partida en el PIB del año inicial por 100 y ahí vamos a ver una variación porcentual. Entonces, la inflación, como algunos saben, y bueno, yo creo que ya hasta punto de la vida ya todo el mundo sabe lo que es la inflación. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía en un país o región. Lo que sí que hay que aclarar, y esto es clave, sobre todo para la prueba, es que la inflación no se mide, por ejemplo, analizando las papas. Onda, no es que solo las papas suban, y no es que las papas suban un mes y al siguiente bajen. No, no, no. Es que todo sube y todo sube todo el rato. Es decir, no solo suben las papas, suben el trigo, suben los collares de perros, suben las maquinarias pesadas, suben los tractores, sube todo. Y no sube una vez, sube constantemente a lo largo del tiempo. Es un crecimiento sostenido. Así es como podemos realmente decir que tenemos como inflación. Bueno, ¿cómo la medimos? La medimos a través del defractor del PIB y el IPC. El IPC es el índice de precios del consumidor, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Bueno, bueno, eso. Sí, no me falla la memoria todavía. Y bueno, tenemos dos tipos, que es la acumulada y la interanual. Ya vamos a ver qué es exactamente eso, pero la acumulada lo que se encarga principalmente es de analizar en base, por ejemplo, si queremos analizar el año 2023, para analizar la inflación acumulada vamos a analizar desde enero del 2023 hasta el mes en el que estemos. Y la interanual, si estamos, por ejemplo, en el mes de julio, vamos a comparar
vamos a hacer como la pseudo sumatoria, porque es un poco más complicado que eso, eh, desde el julio de 2022 hasta el 2023. Y ahora, ¿qué nos salva de la inflación? Y esto es clave, esto tienen que sabérselo de memoria, es el Banco Central. El Banco Central es la entidad que se encarga de salvarnos de la inflación. Bueno, más adelante en el curso van a cachar que cómo lo hace, que es como dando bonos, de repente comprando bonos para hacer circular más o menos dinero en la economía. Dele, mija. Bueno, entonces, en este feo gráfico donde hay como caleta de cosas, podemos ver la variación mensual del IPC, que si bien se pueden fijar, estamos desde enero de 2023 hasta diciembre de 2023, podemos ver que tiene una variación mensual porcentual de repente 0,8, después menos 0,1 y 1,1. Lo interesante de esto es ver esta variación porcentual. Es decir, si por ejemplo pasamos, miren por ejemplo marzo 2023 y abril 2023, donde tiene como 1,1 a 0,3%. Esto significa que como que baja ¿cómo es esto? ¿Baja la inflación, Marte? Em, Baja la inflación, pero no bajan los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo inflación positiva, los precios suben. Pero en el caso, por ejemplo, de marzo de 2023 tengo 1,1 y en abril del 2023 tengo 0,3. Por lo tanto, en abril los precios subieron menos que en marzo, comparativamente. Sin embargo, los precios igual subieron. Pero ¿en Mm. qué casos bajarían los precios, por ejemplo? Bueno, supongo yo que debiesen bajar como en el caso de noviembre 2023 a diciembre 2023, ¿o no? Claro. Ah, Efectivamente, en diciembre del 2023 los precios como en general, experimentaron una baja de un 0,5%. buenísimo. Bueno, ahora si se fijan en el interanual, van a ver como unos números igual que no tienen mucho sentido. Y la razón de por qué no hace sentido es que no es tan simple como la acumulada, que es llegar y sumar desde enero del año y avanzar, sino que tiene como unos parámetros que no se consideran, entonces no es tan exactamente. Pero no se preocupen por eso, porque no les van a pasar en el curso, ni tampoco van a tener que calcularlo, ni mucho menos. O sea, lo importante es entender que existen dos tipos de formas de hablar de la inflación, que son la interanual y la acumulada. Eso. Entonces, volviendo al tema de las formas de medir la inflación, estaba el deflactor. ¿Cómo lo hacemos con el deflactor? El deflactor del PIB, simplemente tomamos lo que habíamos visto antes del PIB nominal, partirlo en el PIB real. Recuerden que el PIB nominal eran los precios, la sumatoria de los precios del año en que estábamos, con la cantidad del año en que estábamos, partido en la sumatoria de los precios del año base, con la cantidad del año en el que estamos, y por 100. Así vemos el porcentaje del PIB nominal que es producto efectivamente de la inflación. Y ahora, ¿cómo se mide con IPC? Con el IPC vamos a tener como la canasta del año T y lo vamos a partir por la canasta del año base, por cierto. Bueno, la canasta, solamente para dejarlo como claro, es un conjunto de productos que designa... ¡Ah! ¿Qué entidad, Martí, te El acordáis? INE, El INE, el INE. buenísima. El INE. Para poder como tomar medidas de cómo se encuentra la situación promedio del chileno, pero hay que tener ojo, porque hay algo que se llama el sesgo de sustitución. Es decir, que del sesgo de sustitución no considera que la gente utiliza alternativas de la canasta. Es decir, que esto significa que sobreestima el costo de la vida. ¿Cómo así? Te explico. Yo sé que nadie me preguntó, son las voces. Eh, lo que pasa es que si digamos que en la canasta dicen que ya, los chilenos van a comprar Luchetti y vamos a ver cómo están los chilenos en base a que compren esta marca Luchetti. Lo que pasa es que de repente Luchetti le llega un impuesto súper, hiper, mega acuático desde los dueños de Luchetti y tienen que subir los precios. Y la gente no puede comprar eso y toma otra alternativa, que compra los fideos Auri. Entonces,
va a haber un tema de que no se compra de eso. Entonces se sobreestima finalmente el costo de la vida. Entonces, además, esta canasta funciona con ponderaciones fijas, es decir, que no cambia ante cambios de preferencia de los consumidores. Si por algún motivo la gente como que encuentra alguna alternativa mejor, no, de nuevo, se mantiene fijo y no se cambia. Eso tienen que tenerlo claro. El IPC sobreestima el costo de vida. Eso es lo que con lo que tienen que quedarse. Entonces, hay dos formas de calcular la tasa de la inflación finalmente. Está el deflactor, que es hacer la diferencia de los deflactores y partirlo por el deflactor del año inicial por 100. Y si no, es el IPC del año final menos el IPC del año inicial, y eso lo dividen por el IPC del año inicial por 100. Mismo. No es más complicado que eso. Ojo que la tasa de inflación medida con el deflactor puede ser, o muy probablemente sea, distinta de la que está medida por el IPC, porque son dos métodos distintos de medir algo, y son los dos como estimaciones de cosas. True. Bueno, entonces, veamos las causas de la inflación. Son cuatro, y es que son un aumento de la demanda, eh, ya que aumento de la demanda y aumento de los costos. Obviamente aumento de la demanda es porque si la gente empieza a demandar más de un producto, se va a empezar a encarecer y los precios van a subir. Lo mismo los costos. Si por algún motivo las cosas se vuelven de alguna forma más caras de producir, como esta crisis del cacao que hay actualmente, el precio de los huevitos de chocolate va a subir y aumenta la inflación. La autoconstruida es ¿cómo lo digo? Es como casi que por la gente. ¿En qué sentido? En que de repente la gente cree que le van a subir el precio y empiezan a comprar mucho de esas cosas y efectivamente las cosas empiezan a subir. Por ejemplo, y esto lo hemos conversado con el profe porque también nos costó mucho como encontrar un ejemplo, es el tema del aumento de las bencinas. Y no es como porque la gente quiere ir a cargar combustible, sino que en lo que se nota esta inflación es en lo que aumenta es el precio de las maquinarias que consumen benzina. Entonces, como ellas saben que la benzina va a subir, empiezan a subir los precios y obviamente se empieza a encarecer todo. Y también otra cosa de la inflación es que aumenta la masa monetaria y es que haya mucho dinero circulante en la economía, obviamente hace que como que la gente pueda gastar más eh, y que al mismo tiempo tenga menos valor. Finalmente es como medio extraño ese fenómeno. Bueno, las consecuencias de la inflación son tres. Y es que es la disminución del ahorro, principalmente porque el ahorro baja. em, El ahorro baja porque, bueno, el dinero que tienes ahora, el dinero que tienes hoy vale más que el dinero que vas a tener mañana finalmente. Entonces no te sirve de nada ahorrar. Si por ejemplo, ahora con lo que tienes ahorrado te alcanza para comprarte una Play 5, pero mañana no. Entonces, ¿para qué hay que ahorrar eso? Y el gasto también va a disminuir porque, de nuevo, como tienes plata que eventualmente eh, está valiendo menos, puedes gastar menos finalmente. Y bueno, lo mismo pasa con el poder adquisitivo. Si hoy te alcanzaba para poder comprarte la Play 5, mañana probablemente no. Y probablemente mañana ni siquiera, pasado mañana no te voy a poder comprar tampoco la Play 4 y así. Ahora, hay cuatro tipos de inflación. Está la hiperinflación, donde pasamos de, por ejemplo, un 100% a un 1000%, Argentina. Está la deflación, que es como el caso contrario, donde en verdad como que la inflación se empieza como a disminuir. Uy, me salió un gallito. A disminuir. Está la estanflación, que era la inflación ya, me acordé, que era cuando como que Cuando los hay precios inflación, crecían, eso mismo, los precios crecían, hay pero inflación, la economía no. eso. Me costó decirlo. Ya.
Y la galopante o la moderada es que, bueno, es una inflación literalmente moderada, que es como más o menos lo que diría que tiene Chile. Un porcentaje de como menos del 10% o como cerca del 10%. Eso. Bueno, pasando al tema de dinero y liquidez, tenemos que el dinero es el activo financiero más líquido. ¿Qué quiere decir que algo sea líquido o qué quiere decir la liquidez? Es la capacidad de un bien de convertirse en dinero. Entonces, como de manera circular, obviamente el dinero va a ser el activo financiero más líquido porque ya es dinero. El dinero tiene cuatro características que son muy importantes y que uno las tiene que tener claras cuando piensa en el dinero. La primera es que no tiene la capacidad de deteriorarse. Es decir, por ejemplo, yo tengo un billete y lo puedo guardar 10 años y va a estar más o menos en buenas condiciones, ¿cierto? La otra es que sea aceptado y reconocible. O sea, que yo pueda ir a cualquier local y les diga, tome, acá está mi billete de 1000 y ellos acepten mi billete y lo reconozcan como un billete de 1000. Lo otro es que sea estandarizado, o sea, que exista, por ejemplo, en Chile existe solamente solamente el peso chileno y los billetes están así como em, estandarizados para los pesos chilenos. O sea, existe solamente un tipo de billetes de 1000, un tipo de monedas de 100 y así. Y lo otro es que sea divisible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener, por ejemplo, 10.000 pesos y los puedo dividir en billetes de 5.000, de 2.000, de 1.000, en monedas de 10, en monedas de 100 y así. Ahora, como dato freak, tenemos que, por lo general, todos los países cumplen esto de que el dinero sea estandarizado, pero hay un país que no tiene su dinero estandarizado. Este país es Cuba y que en Cuba existen los pesos cubanos, creo que se llaman, que son así como los normales, y tienen otros que son convertibles, y ellos son billetes distintos, así como en sí mismos. No así en el caso, por ejemplo, de Argentina, que tienen el dólar y el dólar blue y el dólar concierto y el dólar, no sé, 17 tipos de cambio, pero esos son tipos de cambio y no son dinero. O sea, el dólar es el mismo dólar siempre, pero solo que tiene un valor distinto. No es ese el caso de Cuba. Bueno, tenemos tipos de dinero. Hay dos tipos de dinero. Está el dinero mercancía, que es el que se ocupaba en la antigüedad, antes de que se inventaran los billetes y las monedas. Teníamos el dinero mercancía. Este dinero tiene un valor intrínseco, quiere decir que tiene valor aunque no se use como dinero. Por ejemplo, los diamantes, los metales preciosos, especias, etc. Por otra parte, tenemos el dinero fiduciario, que es el efectivo. Eh, y en este caso, este dinero se basa en la confianza de la comunidad, o sea que las personas confían en el valor de los billetes. Y de hecho, ahora son billetes, pero perfectamente podrían ser servilletas. Si es que nosotros nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, no, en Chile vamos a ocupar servilletas de dinero, perfecto. Ah, Podríamos considerar que las servilletas tienen así como un valor y que son dinero, finalmente. Y el Banco Central es el que define como la impresión de los billetes y las características de los billetes y cuál va a ser la moneda del país, etc. Ahora, para que nosotros determinemos qué cosas son dinero o qué cosas no son dinero, tenemos que considerar que para que sea dinero debe cumplir sí o sí cada una de las tres funciones que tiene el dinero. La primera es que sean método de intercambio, o sea, que todos lo acepten y que se utilicen para liquidar deudas. Eso es importante. La segunda es que sea unidad de cuenta. Esto quiere decir que faciliten los cálculos y expresen el precio de los bienes, deudas u otros. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, digo ya, el kilo de pan vale 1000 pesos. No digo así como el kilo de pan vale pi por r cuadrado pesos. Después, que sean depósito de valor. Esto quiere decir que guarden poder adquisitivo o capacidad de compra en el tiempo.
esto es lo que yo les comentaba también sobre los billetes. O sea, ya, sabemos que por efectos de la inflación no me alcanza lo mismo que me alcanzaba hace 10 años con un billete de 5 lucas, pero ese billete sigue valiendo 5.000 pesos. A pesar de que ahora pueda comprar menos con él sigue teniendo el mismo valor a pesar de que yo lo tenga hace 10 años guardado ahí. Ay, no sé, ahí sí. Ya. Entonces, siguiendo un poco la dinámica que hace el profe siempre en las clases, queremos hacer esta de cuáles de estas cosas, de estos ejemplos que trajimos, podrían ser dinero. Entonces, como decía, debemos considerar que cumplan las tres funciones y en qué contexto se cumplen. Entonces, en este sentido, tenemos el Bitcoin, que podríamos decir que la función que no cumplen o la función como más como polémica es la de unidad de cuenta, porque los bitcoins tienen unos valores así como medios muy raros y por ejemplo hay países que los están aceptando como moneda o como medio de pago, pero no pueden expresar los valores de las cosas como fácilmente en bitcoins, porque por ejemplo, no sé, una servilleta vale, no sé, 0,00000002 bitcoins y así. Después, por ejemplo, tenemos los camellos. Sabemos que, no sé en qué cultura eh, tasan a las mujeres o a las personas en No, general. los autos, los autos. Quería decir a los autos por si acaso, la Marti. Se pueden comprar autos con camello. Ya, ya, pero también lo hacían con las mujeres en algún momento, bueno. Em, tasan las cosas en función de los camellos. Entonces yo puedo decir, bueno, mi casa vale 300 camellos y te la vendo con camellos, ya. En ese sentido, en esa cultura específica, así como aisladamente, este podría ser, los camellos podrían ser dinero, pero ¿qué tipo de dinero serían? Serían dinero, ¿cómo se llama? ¿Mercantil o Dinero fiduciario? mercancía. Serían dinero Perfecto. mercancía porque tienen valor intrínseco en sí mismos. O sea, no es que, claro, el camello vale lo que vale porque es un camello, entonces por lo tanto es dinero mercancía. Después tenemos el dinero del Monopoly. Y en ese sentido, dentro del juego del Monopoly y de la partida de Monopoly que estemos jugando con nuestros amigos o con nuestra familia, en ese contexto específico cumple con todas las funciones del dinero, por lo tanto, dentro del juego del Monopoly, los billetes del Monopoly son dinero y son dinero fiduciario, porque lo reconocemos como dinero, ¿verdad? Pero cada papel no vale los pesos del Los Monopoly, 100 Monopoly pesos. claro. Ahora, si nosotros, o sea, esto quiere decir que el dinero del Monopoly es dinero dentro del Monopoly, pero no quiere decir que yo pueda ir a comprar al almacén de la esquina con mis billetes del Monopoly, porque es dinero solamente dentro del Monopoly y en la vida real no es aceptado como medio de pago, por lo tanto no es dinero. Después tenemos la cuenta RUT, que es una tarjeta de débito y que como es tarjeta de débito, es dinero y es dinero de tipo fiduciario, porque con ella se cumplen las tres funciones del dinero. Em, Acá hay que destacar que la tarjeta es de débito y que al ser de débito me sirve para liquidar deudas. O sea que yo pago mis deudas con mi tarjeta de débito, con la plata que yo tengo dentro de mi tarjeta de débito. Después tendríamos las servilletas. Las servilletas tienen valor, así como tienen su valor intrínseco por ser servilletas, pero no son dinero porque no son aceptadas, no tienen unidades de cuenta. Entonces, salvo que nos pusiéramos de acuerdo como sociedad
y el Banco Central estuviese de acuerdo y dijera, bueno, en Chile a partir de mañana vamos a ocupar servilletas como dinero, entonces en ese caso sí podrían ser dinero, en cualquier otro caso no son dinero. Y los terrenos son un buen ejemplo porque uno podría pensar con mucha facilidad que los terrenos, por tener un valor intrínseco y por ser depósitos de valor y poder liquidar deudas con ellos y todo, podrían ser dinero. Lo que no cumplen es la función de unidad de cuenta y de divisibilidad. O sea, dividir un terreno es lo suficientemente difícil para que un terreno, a pesar de que pueda yo guardar pueda guardar su valor en el tiempo, no lo puedo considerar dinero porque es muy difícil dividirlo. No sé Si si no, quedó claro. pregúntenle a los tíos cuando se juntan en los asados familiares. Claro. Bueno, pasando a otro tema, está la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en la economía y que también se llama masa monetaria. La oferta monetaria está compuesta por la base monetaria, por la proporción de dinero en efectivo y por el coeficiente de caja. Em, el coeficiente de caja es la cantidad de dinero que está guardado en el banco como mundial de cada país, que por norma debe estar así como una forma de reserva, porque con el tema del dinero hay mucho dinero que no está físicamente, pues, pero que existe en realidad. O sea, de repente yo tengo, por ejemplo, no sé, supongamos que tenga la fortuna de tener una fortuna guardada en mi cuenta de ahorro, como que yo no tengo esa plata físicamente en billetes, pero esa plata existe. Entonces, y el banco tampoco tiene esa plata físicamente, pero el banco está obligado a tener una reserva de dinero, como un porcentaje del dinero que está en sus bancos, guardado como dinero físico. Entonces, tenemos el efectivo circulante, que es C, los depósitos bancarios, que son D, y las reservas bancarias. Ojo, acá, por ejemplo, en la oferta monetaria, em, entran los ahorros, pero los ahorros que yo tenga en el banco. Por ejemplo, si yo soy como mi abuelita que guarda la plata debajo del colchón como para ahorrar, entonces esa plata no es parte de la oferta monetaria porque no está ni circulando ni está en el banco. Pero si la plata la tengo ahorrada en el banco, es parte de los depósitos bancarios, por lo tanto es parte de la oferta monetaria. Después pasamos a la teoría cuantitativa del dinero. Para Para hablar sobre la teoría cuantitativa del dinero, tenemos que entender la dicotomía clásica. La dicotomía clásica se refiere a que el dinero tiene dos características importantes. Primero es que es neutral. Esto quiere decir que no afecta a variables reales, pero sí a nominales. O sea, en este caso, la oferta monetaria solo afecta al PIB nominal. Y por otra parte, el dinero también es súper neutral. Y eso se refiere a que a variables reales no las afectan las tasas de crecimiento de la oferta monetaria. O sea, yo aumento la tasa, o sea, aumento la oferta monetaria y esto no afecta, por ejemplo, al PIB real. ¿Ya? Entonces, la teoría cuantitativa del dinero nos dice que MB es igual a PI, donde M va a ser la masa monetaria, B, la velocidad con la que circula el dinero en la economía, P, el nivel de precios, y el PIB, que es el real. El nivel de precios, P, es la inflación y va a ser siempre medida con el deflactor del PIB. Y va a ser el PIB y siempre va a ser real. Entonces, la teoría cuantitativa del dinero nos dice que si aumenta la masa monetaria, va a aumentar el nivel de precios o la inflación, pero siempre esto con el PIB y la velocidad constantes. O sea, si no están constantes, podría suceder otra cosa. El mundo explota.
Entonces pasemos a lo importante, pues, los comentes. Primer comente. En diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de Chile modificó la canasta de consumo representativa que se utiliza para medir el IPC, incluyendo algunos servicios de suscripción en línea como Netflix o Spotify, y eliminó algunos bienes como la tierra y fertilizantes. Con esta medida, lo que se intentó era abordar el sesgo de sustitución relacionado con el uso de una canasta fija para medir el IPC. Ya. La respuesta es que es falso. Al actualizar la canasta de consumo, lo que se hace es abordar el hecho de que las preferencias de los individuos van variando. Lo que comentábamos recién en la ayudantía es que puede pasar que se introduzcan nuevos bienes o que los bienes cambien su calidad o que los bienes queden obsoletos. Y esto hace necesario que la canasta se vaya modificando. Antiguamente la canasta se modificaba cada 10 años y ahora se hace cada 5 en el caso de Chile. Em, y esto se hace con el fin de representar de la mejor manera posible el comportamiento de consumo de la población. Eso es lo que queremos medir con el IPC. Y por otra parte, el sesgo de sustitución se refiere a que en el cálculo del IPC no se considera que, como decía Monvi hace un rato, las personas adaptan su consumo ante cambios en los precios. O sea, si me cobran muy caro por algún producto, yo lo puedo o dejar de consumir o puedo sustituirlo. Y esto hace que el costo de vida, o sea, claro, que el costo de vida se sobreestime, y esto es porque como el INE asume que yo me compro los fideos que me están costando 25 lucas, entonces mi costo de vida está subiendo 25 lucas. ¿Se entiende? O sea, que somos más millonarios, Claro. pero no lo Cuando en la somos. realidad lo que va a pasar es que lo voy a dejar de consumir nomás, po. Si no me alcanza para comprarme los fideos de 25 lucas, me compro otros que sean más baratos o no como fideos nomás. Ya, dale. Bueno. Oh, perdona. Me atoré. El año pasado en Argentina, el expresidente Alberto Fernández sostuvo en una entrevista que gran parte de la inflación de este país es una que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es que la inflación que está en está en la cabeza de la gente. Además agregó que la gente lee en el diario que va a subir el combustible, entonces empiezan a aumentar por las dudas. Utilizando la materia vista en clases, ¿tiene razón el mandatario? ¿Existen otras causas que expliquen el aumento de los precios en el país vecino? Justifique económicamente. A ver, si bien recuerdan lo que hemos visto, se hablaba de que la inflación autoconstruida era una causa casi que pseudo psicológica, por la cual puede ocurrir como un aumento generalizado y sostenido de los precios. Este tipo de inflación finalmente se debe a las expectativas que tienen los productores a que se vayan a alzar los valores de algunos bienes y servicios en la sociedad. Entonces, obviamente, ellos tratan de anticiparse a esto, que como habíamos dicho antes, tratan de incrementar los precios para poder ganar lo más posible con esto. Por lo mismo, para que se cumplan todas estas predicciones de precio, se podría decir que el presidente sí, como que tiene algo de razón. Pero el tema es que no es la principal. La inflación principalmente en Argentina, y como algunos lo habían respondido en el comente pasado, es algo que es multifactorial y hay muchas razones, ya que, bueno, aparte que son mucha gente, producen más, también tienen inflación por demanda, tienen inflación por costos, mucho gasto público, políticas monetarias expansivas, que hacen que el Banco Central imprima mucho dinero. Y esto hace, por ejemplo, que aumente el precio internacional de los insumos, y esto concluye en una cascada de cosas como, por ejemplo, déficit fiscal, alta dependencia de importaciones, conflictos sociales, incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo un poco, bueno, con los comentes.
El comente 4. Las tarjetas de crédito son dinero ya que cumplen con la función de ser un medio de pago. Esto, este es el comentario más fácil de la historia porque es falso, porque como vieron ustedes en clase y vimos en la ayudantía, para que algo se considere dinero se debe cumplir las tres funciones sí o sí y simultáneamente. En este caso, las tarjetas de crédito efectivamente son una unidad de cuenta porque facilitan los cálculos económicos y en ellas se muestra el saldo disponible de la moneda correspondiente y puedo considerar también que cumplen la función de depósito de valor porque el monto de crédito que yo tenga en la tarjeta va a ser mi capacidad de compra al final, pero no cumplen la función de liquidar deudas porque de hecho son exactamente todo lo contrario. La tarjeta de crédito es una deuda y cada vez que yo la utilizo es algo que yo debo pagar. Entonces, por esto, finalmente las tarjetas de crédito no se consideran dinero. Este no es el caso de las tarjetas de débito, como vimos en los ejemplos, en las que sí son dinero y son dinero de tipo fiduciario. Bueno, según la teoría cuantitativa del dinero, el crecimiento de la oferta monetaria generará siempre un nivel de inflación positivo. Si se acuerdan, hayamos visto el tema del MV igual a P por Y. Entonces, uno podría decir que sí, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? La respuesta es que depende. Según lo que hemos visto, para que lo que ocurría era que si crece la masa monetaria, para que también hubiera como un impacto positivo en la inflación, o sea, en el PIB, eh, tenían que mantenerse constante la velocidad y los precios. En caso de que no se mantuviera esas dos cosas constantes, no podemos asegurar que va a ser positivo. Así que tienen que tener mucho ojo con eso. Ah, bueno. Eh, no, dale, no. Ahí. Pasemos a la pregunta de análisis. Las preguntas de análisis. Bueno, como ya dijimos en la ayudantía pasada, las preguntas de análisis no tienen respuestas así como completamente correctas o completamente malas, y depende siempre de cómo justifiquen todas las cosas. Eso como pre. Entonces, desde la aparición del Bitcoin en 2009, el fenómeno de las criptomonedas no ha dejado de crecer, alterando distintos aspectos del mundo financiero. Algunos prometen que las criptomonedas son una revolución del dinero y de la banca, mientras otros critican que no es nada más que un esquema Ponzi. Número 1. Indique cuáles funciones del dinero vistas en clases cumplen actualmente en Chile las bitcoins y cuáles no. Número 2. Según su respuesta en la parte anterior, ¿se podría catalogar las criptomonedas como dinero de nuestra economía? ¿Qué tendría que pasar para que se acomoden a la definición vista en clases? Y número 3, si el Banco Central decide adoptar bitcoins como moneda oficial, ¿qué pasaría con la efectividad de la política monetaria si este fuera el caso? Entonces, vamos a hablar sobre la respuesta, y lo que está escrito es como algo propuesto, pero siempre dependiendo de la justificación, debería estar correcto lo que pongan, si es que está bien justificado. Entonces, teníamos la número 1 que cumple, bueno, se analizan por separado las tres funciones del dinero. En este caso, la de medio de intercambio y método de pago. em, las criptomonedas en algunos casos podrían cumplir con esta función. Como unidad de cuenta, la mayoría de las veces las criptomonedas no cumplen con esta función, por lo que explicábamos delante con los ejemplos. Al tener esos valores medios raros, no facilitan así como la cuenta o la expresión del valor en bitcoins de las cosas. Y como depósito de valor, esta es como la más polémica de todas porque
es la que menos se cumple al final, porque como el valor de las bitcoins es tan volátil, no son un instrumento confiable para guardar el valor de algo a largo plazo, porque mañana se pueden caer y jodimos todos los que tengan bitcoins. Entonces, la respuesta de la segunda parte viene como un poco de cajón con esto. Como sabemos, para que algo sea considerado dinero, debe cumplir con todas las funciones del dinero. Y en este caso, al no cumplir la función de unidad de cuenta, las criptomonedas no pueden ser consideradas dinero. Em, y la tercera, primero hay que considerar que una de las preocupaciones centrales de los bancos, bueno, las centrales de los bancos centrales es mantener la estabilidad financiera y controlar la inflación. Por lo tanto, la adopción de una criptomoneda como la moneda oficial podría ser complicada por la volatilidad. Em, entonces se puede perder un poco el control de la política monetaria y teniendo un efecto nulo esta en la economía. Ahí, sí, dale. Bueno, la pregunta 2 entonces dice, en medio de la pandemia se aprobaron 3 proyectos de ley que permitieron a los chilenos hacer retiros sucesivos de hasta el 10% de las AFP. Además, en noviembre del 2022 finalizó el IFE Universal, una serie de bonos destinados a los hogares más vulnerables en el contexto de la pandemia. Incluso en julio del mismo año, el gobierno analizó a implementar un IFE de invierno, considerando lo que ha pasado y lo que pueda suceder en el futuro. ¿Cómo afectan estas transferencias en el aumento sostenido de los precios y la actividad económica? A ver, considerando la A, eh, pensemos en el tema de los retiros, solamente los retiros del 10% significa una inyección directa de dinero circulante de la economía. Eso significa que aumentaría la masa monetaria, igual que los bonos entregados por el gobierno, por lo que significaría que esto contribuiría de una forma a la inflación, haciendo que ésta aumente. Sería como entonces unos criterios como medio positivos para la inflación. ¿Lo vuelves de un segundo para leer la B? ¿Es el fenómeno monetario la única forma de explicar la inflación en Chile durante los 2 últimos años? Bueno, la verdad es que no necesariamente. La inflación en Chile durante ese tiempo se puede explicar por el aumento de costos de insumos y productos a nivel global, sobre todo considerando la crisis que seguía era mundial, recordando que esto fue en tema de pandemia. La producción de los países bajó y aumentó el valor de las cosas. Finalmente, en la C, dice, imagine por un momento lo que el presidente te elige a ti como ministro de Hacienda. ¿Cómo lo haría usted para ayudar monetariamente a las personas, pero sin generar un aumento de los precios? Y aquí esto ya depende de ustedes, chiquillos, porque, eh, no, esta pregunta puede que salga en la prueba y tienen que tratar de buscar la mejor forma de cómo contestarlas con su imaginación. No hay como una forma, no hay una forma incorrecta de contestarla, sino que aquí tienen que aplicar todo lo que saben y poder contestarlo de la forma más completa posible. Eso. Bueno, finalmente el ejercicio matemático. Les recomiendo prestar atención, tomar apuntes y practicar estas cosas porque muy probablemente el ejercicio matemático de la prueba sea de esto. Tenemos esto o la otra opción que se va a ver en un par de ayudantías más. Bueno, entonces se le solicita trabajar con una antigua base de datos de un país que solo produce estos tres bienes, que son vinilos, jeans y cassettes, bien vintage. Esto es para los años del 92 hasta el 94. Entonces, nos dicen que para cualquier cálculo asumamos siempre que el año base es el 1992. En primer lugar, calcule el PIB nominal y real para cada año. Como lo explicó muy bien Mombi, ay, perdón, em, spoiler. Eh, ya, como lo explicó Mombi, el PIB nominal se calcula con el nivel de precios de cada año. O sea,
el PIB nominal es lo peor de lo peor al final porque considera el aumento de precios en el cálculo del PIB, que es la producción de un país. Entonces, considerando los datos, tendríamos el P por Q de cada año, estos se suman y nos da un total de, bueno, en el 92 de 23.250. El PIB nominal del año 93 sería 27.410 y el PIB nominal del 94 serían 32.476. Como les dije, es el precio por la cantidad de cada bien en cada año y todo eso se suma como nos decía la fórmula. Después, para el caso del PIB real, que es un poco mejor, acá tomamos un año base, que en este caso es el 92. Por lo tanto, en el año 92, el PIB nominal y el real van a ser exactamente lo mismo porque se toma el nivel de precios del año 92. Entonces, es el precio del año 92 por la cantidad del año que estemos analizando. En el caso del PIB real del año 93, tenemos el nivel, o sea, la cantidad de, no me acuerdo qué era eso, vinilos, El creo. del 93, espérate, ¿ese es cuánto? Es 110. 110 la Sí, cantidad de vinilos. eran, Sí. sí. Entonces, para el 93 tenemos 110 vinilos por el nivel de precios de los vinilos del año 92, más la cantidad de jeans por el precio de los jeans en el 92, más la cantidad de cassettes por el precio de los cassettes en el 92. Esto nos da un PIB real para el año 93 de 24.885. Notamos la diferencia con el PIB nominal. Finalmente, el PIB real para el 94 es exactamente lo mismo. Mantenemos los precios del año base, que en este caso es el 92, y cambian solamente las cantidades, donde al final nos da el PIB real para el 94 de 26.150. Pregunta B. Obtenga el deflactor del PIB para cada uno de los años de la tabla y calcule las tasas de inflación para los periodos 92-93 y 93-94. Entonces, el deflactor del PIB era el porcentaje del PIB nominal que correspondía o que era producto de la inflación. Esto se calculaba con el PIB nominal del año que estemos calculando, partido por el PIB real multiplicado por 100. En el caso del 92, como habíamos visto, son el mismo número, por lo tanto el resultado es 100. En el caso del 93 teníamos 27.410 partido en 24.885 multiplicado por 100. Esto nos da 110,14. Y para el deflactor del 94 nos da, o sea, teníamos 32.476 partido en 26.150. Y esto multiplicado por 100 nos da 124,19. Entonces, la inflación. Teníamos deflactor del año final menos deflactor del año inicial partido en deflactor del año inicial. Entonces, para el 92-93 teníamos 110,14 menos 100 partido en 100 multiplicado por 100. Esto nos da 10,14%. Esa es la inflación para el periodo 92-93, según el deflactor del PIB. La inflación para el año 93, o sea, para el periodo 93-94 se calcula exactamente igual, pero con los otros números. Es decir, 124,19 menos 110,14 partido en 110,14 multiplicado por 100. Y eso nos da que la inflación para el periodo 93-94 es de 12,76%. Ahora la C. Asumiendo una canasta tipo para el consumidor promedio de esta economía, que está compuesta por 2 vinilos, 3 jeans y 4 cassettes, calcula el IPC para cada año y la inflación según el IPC para los periodos que ya vimos. Entonces, la C, tenemos, primero vamos a calcular las canastas. La canasta del año 92 es 2, que es la cantidad de productos que componen la canasta por el precio de ese producto,
en ese año. Entonces, 2 por 50 más 3 por 185 más 4 por 30. Esto nos da un total de 775. Después la canasta del 93, la Q se mantiene igual porque es la canasta. Estamos calculando la canasta por el nivel de precios de ese año. O sea, cuánto me cuesta consumir la canasta como representativa. Perdón. En el año 93, esa canasta me cuesta 833 pesos. Y en el año 94, la misma canasta me cuesta 901 pesos. Entonces, con las canastas calculadas, yo calculo ahora el IPC, donde era la canasta del año en curso, partido en la canasta del año base, multiplicado por 100. Para el 92, como el año base es el 92, el resultado va a ser 100. Para el 93 tenemos 833 partido en la canasta del año base, que es 775 multiplicado por 100, y eso nos da 107,49. Y para el 94, el IPC nos da 901 partido en 775 multiplicado por 100, y eso nos da 116,26. Ahora calculamos la inflación para estos periodos, donde va a ser el IPC final menos el inicial, partido en el inicial, multiplicado por 100. La inflación para el periodo 92-93, según el IPC, nos da de un 7,49%. Y la inflación para el periodo 93-94, según el IPC, nos da un 8,16%. Entonces, como habíamos dicho cuando estábamos hablando sobre la inflación, según el método que se ocupe para medirla, nos va a dar resultados distintos porque son como finalmente estimaciones. No hay una forma de medir exactamente la inflación, por lo tanto no pueden dar iguales. Y finalmente la D, que es calcula el crecimiento del PIB real para cada periodo anual y señale si es que aumentó o disminuyó en el periodo. Ay, perdón. Bueno, el PIB real, para calcular cualquier tasa de crecimiento, siempre va a ser final menos inicial, partido en inicial, multiplicado por 100. Entonces, el crecimiento del PIB entre el 92 y 93 fue de un 7,03%, mientras que el crecimiento entre el 93 y el 94 fue un 5,08%. Entonces, en este caso, el crecimiento disminuyó, porque veníamos de crecer un 7% y pasamos a crecer ahora un 5%, a una tasa de 5%. Buenísimo. Venga. Ya. Llegamos entonces a la parte final de la ayudantía. ¿Fue duro? Yo debo decir que sí, me cansé. Entonces, una empresaria de la construcción está preocupada por una brusca alza del IPC del mes pasado, argumentando que sus costos subieron drásticamente. Uno de sus analistas económicos le dice que no debe alarmarse tanto, ya que el IPC exagera el costo de la vida. Explique si está en lo correcto. Entonces, como siempre, les vamos a dar plazo de, yo creo, como hasta el jueves 23:59 para poder como subir su respuesta. Procuren, por favor, mandarnos a los dos ayudantes la respuesta que hagan y especificando de qué sección son para facilitarnos a nosotros la corrección, porfa. Porque si se la mandan a la Marti o me la mandan solo a mí, imagínense que por algún motivo yo no lo veo y se me pasa y después no se los reviso por lo mismo. Así que váyanse a la segura y mándennoslo a los dos. Bueno, eso chiquillos, ojalá les haya gustado. Cuídense y suerte. Eso. Lo último es que les vamos a subir la pauta de la ayudantía después de que se haya pasado el plazo, que hasta el jueves. Y en la pauta van a ir ejercicios extras que les dejamos para que puedan estudiar desde ya para la prueba, que es el 23 de abril. Eso, que estén bien. Ah, Chao, chao. chao, chao.